gusto, como siempre, poder saludarles. Bienvenidos entre todos. Empezamos una semana y empezamos con un tema importante, sin duda alguna, la nueva reforma político-electoral y su impacto en el ámbito federal, pero también en el ámbito estatal. ¿Qué cambia, qué se queda, qué le beneficia a usted y qué es lo que se modifica para beneficio de todos? Así que bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, y les quiero presentar primero la voz de los ciudadanos. Van a estar participando también con nosotros para que conozcan de lo que se opina también entre la ciudadanía, de lo que se dice, de lo que se sabe con respecto precisamente a este tema, antes de presentar a nuestros invitados. Adelante. Pues a lo mejor en que puedan haber más decisión por parte de la ciudadanía. Pues a veces no nos traen beneficios, nos traen conflictos, ¿eh? Creo que algunos benefician de mucho siempre y cuando sepamos qué tipo de propuestas hay y en qué nos benefician. Creo que cuando nosotros sabemos lo que vamos a obtener como beneficio, es cuando nosotros sabemos realmente si son importantes o no para nosotros. Que va a haber más control respecto a eso y no va a haber más pues personas que abusan de esto y usan los medios que hace el gobierno para poder pues beneficiar a la comunidad, ¿verdad? Y así al país completo. Pues se supone que debería de beneficiarnos, ¿no?, en todos los aspectos. Sin embargo, están tomando decisiones, sobre todo ahorita, que no nos están informando. Entonces, realmente ahorita estoy desconectada. Sin embargo, ahorita toda la atención está en el Mundial. Por eso están tomando ahorita las determinaciones que toman. Pues mira, yo lo poco que puedo decirles es que pues, ojalá y nos dieran el 100% la verdad en las elecciones electorales, que últimamente se ha visto mucho mal manejo en ese caso. Ojalá y esto con esta actualización ya nos sea más concretos, que nos digan la verdad pues en todas las elecciones que pasen, ya sean municipales, estatales y por qué no, ¿verdad?, para la presidencia de la República Mexicana. Y les quiero presentar a quienes nos van a estar acompañando esta noche. Muchas gracias al licenciado Juan Carlos Uribe Padilla del Partido Acción Nacional. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, gracias. Del PRI, el licenciado Eduardo Bernal Martínez, muchas gracias. Buenas noches, Lupita. Hola. Un saludo a todo tu auditorio y saludo con afecto a todos los representantes aquí que asisten a este programa Entre Todos. Gracias. Del PRD, el licenciado Agustín Uribe Rodríguez. Agustín, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Del PT, el diputado Norberto Morales Poblete, ¿qué tal? Gracias, Lupita, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes buenas noches. Del Partido Verde, el licenciado Edgar Tinoco Maya, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Lupita, buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido. De Movimiento Ciudadano, el licenciado Horacio Jiménez López, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y de Nueva Alianza, el diputado federal Luis Antonio González Roldán. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita, por la invitación y gracias a tu teleauditorio. Muchas gracias, bienvenidos todos, muy buenas noches. Y bueno, pues básicamente lo que se sabe de la reforma político-electoral es nada, ¿no? Ya lo vimos, la gente está, como decía alguien, está desconectada y otros más lo que dicen, pues siguen recordando y repitiendo estas frases de los malos manejos. Se nos dijo en esta reforma político-electoral que
pues la situación va a ser distinta, que las elecciones o los procesos electorales iban a ser más baratos, que iban a tener ahorro los ciudadanos, pero resulta que no, necesitan más dinero y para los partidos incluso habrá más dinero. ¿Qué piensan ustedes, Juan Carlos? Bueno, yo creo que con esta normatividad que entra en vigor, pues es simplemente de la experiencia que se han tenido en otras elecciones, pues recoger aquello que a lo mejor no era totalmente claro, o quizás algunos aspectos en los cuales se cayó en algún abuso, y que bueno, hoy es momento para poderlo actualizar y pues obviamente para que la elección pueda ser más transparente y luego los ciudadanos pues estemos más a gustos obviamente con el resultado de la elección básicamente. Se integran obviamente algunos factores interesantes, nuevos, como es la reelección, que bueno, pues en el Partido Acción Nacional tenemos la convicción de que es una manera como la ciudadanía puede participar de manera directa y premiar o castigar a algún funcionario que en su momento pues no haya actuado de buena manera, o si lo hizo bien, pues obviamente contando nuevamente con su apoyo. Pero en el caso de la lana, ¿qué pasa? A ver, Horacio. Definitivamente no hay ahorro. Lamentablemente en nuestro país las leyes electorales son leyes reactivas, no son proactivas. Hay muchos temas que se han superado en la historia de los procesos electorales, que ya no son necesarios tener esas normas de seguridad. Y por citar alguna, podemos hablar de boletas con 19, 20 candados de seguridad, que eso hace que solo 2 empresas tengan el monopolio de la elaboración de boletas y genere su alto costo. El material electoral, bueno, recordamos un mega escándalo dado en el Estado de México, por los mismos monopolios, que afortunadamente nos sirvió para una evolución muy pequeña, pero a fin de cuentas así se queda. Una credencial de elector con extremadas medidas de seguridad, que también es muy costosa, sobre todo por las horas hombre y por su destrucción. Entonces, en esto no se dio el impacto al beneficio. No le veo realmente beneficios de los que esperábamos, sobre todo la sociedad que esperaba, y lo vemos con la cápsula de inicio. El derecho al acceso a la información, aunque aumentaron a rango constitucional el precepto de alta publicidad, pues vemos que no existe, que no hay una aclaración a la sociedad de cuáles son las metas y los alcances. Con el tiempo vendremos hablando, pero podemos hablar muy claro de que esta reforma regresiva habla de las candidaturas independientes, que nosotros hablaríamos que es el máximo abono que pudiera darse en esta materia. Sin embargo, están sobrereguladas y además no en un terreno parejo frente a los partidos políticos. Podemos ver cómo los ciudadanos están regulados por algo más de 80 artículos, cuando los partidos políticos en su conjunto y toda su actividad están en poquito más de 90. O sea, vemos una disparidad y una sobreregulación donde por cualquier motivo, si llegasen a alcanzar con tantos problemas la candidatura independiente, pues en cualquier momento se les puede quitar, aún violando sus derechos del 14 y 16 constitucional, sin garantía de audiencia. Esto es regresivo. Eduardo. Sí, mira, yo creo que la democracia siempre ha costado. Y se han incrementado estos recursos finalmente para evitar que se apliquen recursos públicos y no se apliquen recursos ilícitos. Pero de la ciudadanía le interesa más cómo se aplican y que se apliquen bien. O sea, lo bueno de esta reforma electoral que sacaron en consenso los partidos políticos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no por unanimidad, porque en la democracia no hay unanimidad, sí por mayoría, con la aportación de muchos de ellos, y que ahorita el reto, bueno, son las leyes secundarias. A mí un tema que me gustó mucho fue la fiscalización que va a haber a los partidos políticos y a sus candidatos. Sí. Porque la gente quiere saber cómo se gasta ese dinero y en qué. Y a partir de esta reforma, la contabilidad de los partidos políticos, creo que es muy importante decirlo, será pública y de acceso a los medios electrónicos, por un lado. De hecho va a ser online, ¿no? Va a ser de manera directa. Asimismo contará con la autoridad electoral, un sistema informático de fiscalización. Y yo creo que también se evoluciona mucho el sistema electoral en materia de procuración y administración de justicia penal. Se crea la Ley General de Delitos Electorales. Y se hace un catálogo ya de delitos y cómo serán castigados. Y bien lo comentaba aquí algún compañero, se tipifican conductas delictivas a quienes condicionan el voto, a los servidores públicos que hacen mal uso de los recursos y a quien amenace con suspender estos beneficios de los programas sociales a cambio de un voto. Yo creo que a la gente lo que le preocupa más no es el costo o el aumento, es que esos recursos que son de ellos se apliquen correctamente por los partidos políticos y por los candidatos. Agustín. Sí, bueno, yo
Sí, coincido con las personas que me antecedieron, pero la realidad es de que los compañeros del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano que me antecedieron, asumen el hecho de que se cree lo que se piensa por parte de la ciudadanía. Ese es el grave problema. O sea, que estamos actuando pensando en lo que supuestamente quiere la ciudadanía, pero la realidad no es esa. Y me voy a permitir hacer una recapitulación. Las reformas políticas, desde que Jesús Reyes Heroles implantó el término, se han hecho no por lo que quiere la ciudadanía, ¿no?, sino por tratar de abrir espacios a las fuerzas, a esas fuerzas que de manera, incluso a veces hasta clandestina, como en la década de los 70s, pues buscaban abrirse espacios y buscaban pelear nuevas políticas públicas, que se voltearan los ojos de parte del gobierno a las necesidades que tenía la sociedad, y fue que se fue abriendo. Pero las últimas reformas político-electorales han sido básicamente para atender necesidades que tenemos, y digo, hablando abiertamente, que se tiene por parte de los actores políticos, ¿no?, que estamos representados en los poderes públicos de la Unión, y hablando claro, la reforma de 2008, ¿no?, la reforma político-electoral de 2008 fue causada por la intromisión de medios de comunicación y de empresarios, de poderes económicos que buscaron interceder en la elección federal, ¿no? Y que a final de cuentas se asume de que tuvieron algo que ver en el resultado electoral. ¿Cuál es la causa de la reforma electoral, de la política electoral de 2013 y 2014? La injerencia que siguen teniendo los poderes públicos, ¿no?, en los estados de la República, ¿no?, hablando claramente de los gobernadores, ¿no?, y no nada más de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los diputados locales, de los diputados federales. ¿No fue un capricho de los partidos políticos el cambio en las reformas, el cambio en las leyes? No fue un capricho. Luis Antonio, a ver. No fue un capricho. Luis Antonio, te escuchamos. Por desgracia, en este país, cuando viene la sucesión presidencial, solo gana uno y pierden otros candidatos. Y los candidatos tratan de amoldar nuevas normas o nuevas reglas del juego para tratar de acomodar espacios que les den ciertos satisfactores como partidos políticos nacionales. Esta no es una reforma de nueva generación. Es un piso más que se monta el Instituto Nacional Electoral como reforma política y que tiene grandes ventajas, pero que también tiene grandes retrocesos. Las grandes ventajas en beneficio directo a los ciudadanos, lo decía hace un momento el representante del Partido Revolucionario Institucional. Primero, la fiscalización. La fiscalización se semicentraliza y ahora la unidad de fiscalización como órgano especializado que crea la nueva legislación absorbe todo el cúmulo de realizar la fiscalización de los recursos públicos federales y de los recursos públicos estatales con relación al origen y destino del mismo. Un elemento fundamental que se tiene que hacer valer aquí en beneficio directo a los ciudadanos es la transparencia, el ámbito de transparencia. Hoy los partidos políticos no tienen más candados con relación a ninguna de las cuentas o recursos públicos que reciben. Deben de estar, como usted lo señalaba, en un portal directamente abierto y donde el ciudadano estará en constante conocimiento de las cuentas, origen y destino de los recursos públicos que realiza, pero más allá hasta de los recursos privados. Esos son beneficios que tiene naturalmente esta reforma. Un detrimento que tiene esta reforma, la semicentralización de los propios órganos electorales. A los estados, la federación los ve como menores de edad. Y eso es un tema que debe de ser fundamentalmente tratado. La soberanía de los estados radica originaria y esencialmente en las poblaciones o en el pueblo de los estados. Y ahora se absorben una serie de actividades. Pongo un ejemplo singular. Todas las regiones del país y todas las regiones de nuestro estado no son iguales. No somos iguales los que estamos en Huixquilucan a los que viven en Sultepec, por decir alguna situación. Tenemos grandes distingos que nos han dado grandes semejanzas que nos han permitido transitar en el Estado de México. Sin embargo, aquí el tema fundamental con relación a nuestras grandes diferencias es que nos generan organismos electorales que nos controlan desde fuera, los famosos soples. La designación de todos los consejeros transita por el centro, única y exclusivamente. Nos dejan completamente aislados. Y lo que habíamos hecho nosotros, una amalgama de nuestra soberanía para autogobernarnos, ahora tiene una implícita
actividad y mano la Federación. Regresamos contigo, si te parece bien, vamos con Norberto. Te escuchamos, Gracias, Norberto. En primer lugar, buenas noches a todos. Me parece muy interesante las posiciones que se adoptan. En el Partido del Trabajo creemos que esta reforma, y lo veíamos en la situación de la introducción de la ciudadanía, esta reforma cuando se da en un momento tan particular, dicen que cuando se mueve como pato, hace como pato, y camina como pato, es pato. Entonces, en este momento, esta cantidad de reformas que al igual considero regresivas, creo que no es el momento para tomarlas sin un análisis a fondo de la situación. Creo que más bien obedecen a la propia presión que ejercen los partidos mayoritarios, porque si no hacemos la reforma político-electoral, no vamos a la energética y ponemos una gran cantidad de situaciones, y ahorita nos metemos en una discusión que para nadie es lo adecuado. La ciudadanía no sabe qué es lo que estamos resolviendo. A mí me parece que este tipo de situaciones, como la reforma energética, debe ser de cara a la ciudadanía. Por otra parte, la reforma energética, la reforma político-electoral, le queda a deber, porque es un tanto regresiva. En tanto damos la situación centralista, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver eso? Volvemos a caer en la situación de cuotas de partidos, cuando los institutos deben de ciudadanizarse. En ese sentido tendríamos un mejor árbitro y la ciudadanía tendría una mayor participación. Por tal motivo yo entiendo que bajo esta perspectiva quedamos a deber. Podemos hablar de transparencia, podemos hablar de otra gran cantidad de situaciones que vienen en la reforma, pero si hablamos de las situaciones torales, como va a ser la reelección, como va a ser las situaciones de nulidad, como va a ser las situaciones en las cuales estamos inmersos, creo que debemos de darlo de frente a la ciudadanía. Y los partidos creo que debemos de ser más abiertos. Hay situaciones tan simples como que si damos la situación de la reelección, ¿por qué no vamos también a la revocación del mandato? O sea, propuestas de la izquierda que deben de ser insertas en esta reforma político-electoral. Edgar. Gracias, buenas noches. Pues yo nada más, ha sido muy interesante lo que han planteado aquí mis antecesores. En el Partido Verde queremos resaltar las dos cosas que nos interesan de esta reforma. Lo que es el porcentaje para adquirir el registro o conservarlo en un momento dado. Y dos, la fiscalización. Ahora ya toda la ciudadanía va a estar consciente y pendiente de los gastos y erogaciones que hagamos los partidos. La fiscalización es muy interesante desde el punto de vista de que se va a controlar, o sea, lo que busca la fiscalización es controlar a los poderes tanto ejecutivos en los municipios como al estatal. Así es la percepción que traemos nosotros en el partido. Los partidos vamos a tener que multiplicar esfuerzos para mantener el registro, sobre todo los partidos pequeños como el PT, Nueva Alianza, pero sí va a ser muy complicado. Oye, pero además estaban acusando a los grandotes que están haciendo todas estas cosas, ¿no? Estos cambios. No, y además, fíjate. Oye, pero además los grandotes les pusieron la vara muy alta a los chiquitos, ¿no? Es que entre más se si me lo permites, pondré dos elementos ahorita que hacían. Ahora sí que por alusiones personales a Nueva Alianza. Bueno, adelante. Como Nueva Alianza, nosotros en los últimos procesos electorales hemos participado con candidato propio y hemos obtenido el registro. A nosotros el umbral del 3%, 4, 5, no es un tema que nos interesa. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar de cara a la ciudadanía y a eso nos abocamos. Un detalle de lo que son las filias y las fobias en las reformas políticos electorales, no de los partidos del siglo pasado, de los 3, sino de 2 en particular, y me refiero al PAN y al PRD. Y el tema es muy sencillo. Hablan de la injerencia de los gobernadores que se han convertido en virreyes en las entidades federativas. La semana pasada el Instituto Nacional Electoral aprobó el modelo de convocatoria para la elección de los integrantes de los consejeros, ¿no? Para los consejeros electorales locales. Y la pregunta ahí es, dentro de todo el cúmulo de actividades y dentro del cúmulo de etapas, ¿en qué lugar se precisa que no tengan injerencia o que no tengan directamente relación o correlación con el gobierno o con los señores gobernadores? Porque el examen única y exclusivamente determina capacidades y aptitudes.
ética y moralmente no está consagrado un elemento donde yo pueda decir por las relaciones personales, por las relaciones familiares, por las relaciones afectivas, tiene o no tiene vínculo con el partido A, con el partido B o con el partido C. Es decir, que estas modificaciones no sirvieron de nada porque no le quitan el poder a quienes se supone lo deberían. Que son reformas de ¿Sí? A ver, Juan Carlos. Vamos con Juan Carlos. Yo creo que sí sirvieron y precisamente es en el siguiente sentido. Se ciudadanizó precisamente quienes integran el Instituto Nacional. Y ellos serán los encargados, obviamente, de hacer esta tarea. Quiero yo comentarles, si no hay mayores ciudadanos que los que se eligieron a través de la convocatoria y del proceso que estuvo, en donde quienes los eligieron, pues es el Senado y estas personas, entonces, ¿quién más puede ser tan ciudadano que no permita que obviamente sea el de las mayores capacidades técnicas para desarrollar estas cosas, pues quienes sean los funcionarios de lo local? ¿Qué pasaba antes? Pues se vio que había una influencia, que había una manera de poder determinar quién pudiera estar ingresando a los órganos electorales, y después había, obviamente, ¿por qué no decirlo?, la suspicacia de si actuaron ellos solos o si actuaron por consigna. Claro. Es un nuevo modelo que tenemos que, de alguna forma, experimentar. Yo sé que tendrá sus imperfecciones y que siempre habrá la tentación de que se metan, pero entonces, ¿qué sería mejor? ¿Seguir como estábamos y que sigamos teniendo suspicacias respecto a los resultados electorales en la siguiente? Pues yo creo que hay que probar algo más. Viene del 94. Por eso, vamos a intentarlo, pero siempre se ha dicho y no se ha podido lograr esto al 100. Es totalmente falsa. Nosotros pudiéramos puntualizar las filias políticas de cada uno de los consejeros, no solo del INE, sino de todas las entidades. Porque se habla, ¿qué mayor garante puede haber que el Senado? Somos en el único país donde tenemos la aberración que los propios usuarios hacemos nuestras leyes electorales no hacemos, las hacen los 3 partidos tradicionales del siglo pasado, sin tomar en cuenta muchas cosas. Y ahora podemos ver en algunas intervenciones cómo hasta se erigen como los voceros de la necesidad de la sociedad. Esto me parece aberrante. Nada más yo quiero comentarles una cosa. Esta nueva ley, y regreso a las candidaturas independientes, protege a poquito más de un 15% de los ciudadanos que estamos afiliados a una institución política y deja en estado de indefensión a más del 85% de los ciudadanos que no podrán acceder a cargos públicos si no es a través de un partido político, porque lo hicieron imposible. ¿Por qué lo hicieron? Para que sus cuadros de valía que hacen a un lado no puedan participar como candidatos independientes. Segundo, sí celebramos y de gran manera la transparencia, porque a nosotros no nos afecta, y además me sumo al comentario del diputado González Roldán, a nosotros no nos preocupa el umbral del 3%, nos preocupa que, primero, que el piso no está parejo, y hablamos en técnicos futbolísticos de lo que estamos viviendo hoy, la cancha está pandeada, primero. Segundo, no podemos hablar que las mayorías puedan decidir a nombre no solo de la sociedad, sino de también las minorías. Decía Bobbio que la grandeza de la democracia se ve en el respeto de las mayorías a las minorías, y se erigen en un pacto de 3, donde haciendo un lado, aún, y perdón, a lo mejor lastima mi comentario, pero aún de los ofrecidos que fueron a quererlo firmar y no les hicieron caso, aún de esto se erigen 3 como los hermanos mayores de la democracia. Eso es total y absolutamente falso. A ver, hermano mayor de la democracia, Eduardo. Sí, yo comentaría aquí concretamente lo del discurso de siempre. Cuando los consejeros los elegía el Congreso del Estado, estaba mal. Ahora que los va a elegir el INE, está mal. Cuando están ellos representados ahí en los acuerdos que tienen en ambas cámaras para hacer este ejercicio. Se quejan de los servidores electorales, del servicio electoral profesional. También se quejan. Ahora regresa, se va al INE. También no están de acuerdo que esté en el INE porque es un centralismo. Difícilmente en el sistema político que vivimos es un falso discurso. No es un falso discurso. Totalmente. No es un falso discurso porque
estos acuerdos de protección, yo quisiera saber la forma que me dijeran ustedes, en donde no intervengan los partidos políticos, cómo van a escoger a los consejeros o cómo van a escoger a los servidores electorales si no es mediante una convocatoria. Es tan falso como eso. La forma más probada que nos hemos dado en la democracia mexicana. Nada más deja que termine la idea. A través de los congresos locales. Muy bien. Desde mi punto de vista, es un error la reforma en donde se designa a través de un organismo público autónomo a la totalidad de los consejeros electorales locales. Creo que ahí sí se invaden facultades que son competencia directa de la soberanía de los estados. Luis Antonio, muchas gracias. En 30 segundos, Agustín, porque tenemos que irnos a corte. 30 segundos. No es una lástima, pero a ver, la injerencia no es en el sentido de nombrar a los consejeros, ¿eh? O sea, no, esa no es la injerencia nada más. O sea, no nada más te tenía esas facultades o esa intromisión. No, la injerencia es incluso ya después de que son nombrados. En el trabajo institucional del instituto, de los órganos electorales, del propio INE. Usted está en desacuerdo, diputado, pero su partido votó a favor de esa reforma. ¿No? Habla mucho de la fiscalización, que es una panacea ahí de que ahora ya los ciudadanos van a poder teclear y van a poder acceder a los movimientos que hacen los partidos políticos. Todavía no tenemos los lineamientos, todavía el INE no ha emitido de qué manera va a generar los instrumentos necesarios para hacer eso. ¿Y qué trampas va a hacer? ¿Y qué trampa se va a hacer? Acaba de votar una cosa por mayoría, ¿no? Y ni siquiera por unanimidad. Muy bien, vamos a regresar con el tema de fiscalización, si les parece bien, pero antes vamos a una pausa, regresamos, no se vayan entre todos, estamos aquí, ya sabe usted, se pone bueno, así que quédese con nosotros. Sí. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Yo siento que mucho, sí, porque pues ahí nos damos cuenta de todo, ¿no? Y pues yo siento que sí da resultado esto, sí. Pues nos afectan más que beneficiarnos. Pues creo que sí podrían evitar la corrupción, sobre todo en el voto o en la compra del voto. Y pues que los candidatos ahora tendrán que tener más cuidado respecto a sus campañas y pues esperemos que se disminuya la corrupción un poco. Pues tener más conocimiento de los votos, ¿no? Solamente eso. Pues si hicieran como tal, beneficiarían en algo, pero ya que pues realmente no es como realmente las manejan. Híjole, no en nada. No van a beneficiar en nada. Continuamos con más y nos quedamos en el tema de la fiscalización. Lo que piensa la gente es que hay corrupción, que no beneficia las reformas en nada. Y bueno, pues vamos a regresar, Edgar, contigo, si te parece bien. Hola, mira, la fiscalización en el Estado de México afortunadamente ha tenido buen seguimiento. Ahora la va a realizar el INE, es una facultad que le corresponde a él.
pero sí quiero señalar que en el Estado de México sí existe una buena fiscalización, toda vez de que en esa fiscalización participan los partidos políticos que están al tanto. Hasta antes de la reforma, ¿no? Hasta antes había una buena fiscalización, hasta antes de la reforma que promovió el actual presidente de la República, en donde se le quitan facultades y atribuciones al órgano técnico de fiscalización del IEM, nada más porque pues se le ocurrió multar al revolucionario institucional, por ahí algunas fallas que tuvo de carácter técnico, y de manera inmediata en la Cámara de Diputados, el revolucionario institucional y algunos otros partidos propusieron una reforma al Código Electoral en donde le quitan la atribución al órgano técnico de fiscalización para pasarla al Consejo General. Consejo General, que ya en ese momento tenía una amplia injerencia, ¿no?, del gobierno en sus decisiones. ¿Eduardo fue de contentillo entonces? No, yo creo que aquí el órgano técnico de fiscalización del Estado, hay que decirlo, ha funcionado bien. Inclusive tiene una implementación de seguridad de la información, tiene el ISO 2700 de calidad. En procedimientos. En procedimientos, que no es lo mismo. Pero finalmente la decisión la toman los consejeros en la cuestión de las multas. Pero todo el procedimiento lo hace el órgano técnico de fiscalización. Aquí yo creo que hay una falta de memoria histórica. Nosotros, y digo nosotros porque el diputado Gonzalo Roldán, un servidor, éramos diputados de esa legislatura, se presentó esa iniciativa no porque fuera muy bueno el órgano de fiscalización. Quiero recordar que esa iniciativa se presentó ya que el órgano de fiscalización, primero, filtró la información al coordinador parlamentario de Acción Nacional y segundo, a igualdad de circunstancias, multó diferente al partido con el que era afín. Eso no lo olvidemos. Norberto. Yo creo que la falta de eficiencia no se resuelve con mayor centralismo, una mayor fiscalización. Yo entiendo que esto debe resolverse con una autonomía real e independencia y sobre todo una mayor ciudadanización. Yo no veo que sea la fiscalización porque concuerdo con los que me anteceden. Creo y considero que la fiscalización que se tiene no era una situación que sea un óbice para la democracia. Yo creo que más bien es un capricho. A mí sí me sigue pareciendo Juan Carlos, regresamos contigo, pero antes, Juan Carlos, te escuchamos. Yo creo que aquí se ha comentado que no ha funcionado la fiscalización porque lo hace un ente, que no ha funcionado porque es otro. Pues si no están de acuerdo, entonces ¿cómo le vamos a hacer para que alguien fiscalice? ¿Cuál es la posición hoy? Pues que sea alguien más que desde nuestro punto de vista consideramos que es la ciudadanía a través de cómo se eligen, pues quien lo haga. Si no, volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿en qué momento va a estar de acuerdo en la fiscalización todo el mundo? Yo creo que son distintos escenarios que hemos hecho y este es un nuevo escenario que vamos a probar. Y esperemos que la fiscalización en nuestra entidad desde hace algunos años ha sido una de las mejores fiscalizaciones a nivel nacional. El tema hoy es que se lo lleva el Instituto Nacional Electoral y se lo lleva porque el Partido Acción Nacional ha sido incapaz de reconocer sus propios errores y a través de las fobias es como hace las reformas. Cuando el caso Pemex, cuando el caso Amigos de Fox, Acción Nacional porque no existía secreto bancario. Cuando viene el Pemex Gate, lo primero que hace Acción Nacional es pedir el secreto bancario y el secreto bancario se abre para la materia político-electoral. ¿Por qué no se exigió cuando ese tránsito de recursos ilegales de Lino Corrodi con relación al Partido Acción Nacional en aquel entonces? Ese es el tema. El tema está que Acción Nacional avienta la piedra, hace la maldad y después trata de corregir la maldad. Ese es el gran punto. Hoy en el Estado de México tenemos una de las mejores fiscalizaciones y el ejemplo es maldad para alguien. El ejemplo al contrario, para los ciudadanos es lo mejor. Es una fiscalización trimestral la que se da en el Estado de México. Hoy va a una fiscalización anual. Oye, pero entonces no es bueno que se fiscalice, no es bueno para la ciudadanía. A la ciudadanía nos interesa que haya rendición de cuentas. A ver, vamos. Primero, vamos contigo, Agustín. O sea, es que estamos mal interpretando y a lo mejor estamos ya nos estamos desviando. Ahora ellos son intérpretes hasta de nosotros, no sé. Sí, a ver, ¿qué es la rendición? ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas para la ciudadanía es que ellos tengan acceso y sepan exactamente qué está sucediendo. Pero no estamos, o sea, que el Instituto Nacional Electoral tenga facultades ya le quitaron el secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto fiscal, ¿no? Ya pueden acceder a nuestras cuentas.
Sí, pero yo insisto, ¿dónde está el procedimiento para que la ciudadanía se acerque? Bueno, pues eso lo vamos a tener que promover adentro del Instituto Nacional Electoral. ¿Habrá voluntad para hacerlo? Pues yo no he visto voluntades, ¿no? Por ejemplo, había una voluntad, es cuestión de voluntad en el Estado de México. Una de las afectaciones que tiene la ciudadanía muy claras y muy concretas de esta reforma político-electoral, en el caso del Estado de México, era la posibilidad de evitar la reelección de alcaldes, que digo, o sea, no quiero mencionar algunos, pero hay alcaldes que realmente dan mucho que desear. Imagínate la posibilidad que van a tener de reelegirse 3 veces. Con la posibilidad de manipular los programas sociales y poder comprar. Solo una. No. Los diputados 12 años y los ayuntamientos 6 años. Los diputados son 4, en el caso de los alcaldes son 2. Imagínate darle una elección y una reelección. Darle la posibilidad. Aquí el Partido de la Revolución Democrática promovió que se generara la revocación, que no se ampliara, que no se manejara la reelección, sino que se manejara la ampliación de mandato. No hubo voluntad para hacerlo. Les dijimos, está bien, tienen la mayoría porque esos fueron los votos que les dio la ciudadanía, tampoco lo vamos a pelear. La ciudadanía les dio mayoría en el Legislativo y les dio mayoría en el Poder de la Unión, en el Congreso de la Unión. Está bien, pues entonces démosle a la ciudadanía la posibilidad de tener un instrumento para revocar el mandato a aquellos que realmente no sirvan como gobernantes. No hubo voluntad ni del PRI, ni del PAN, ni de nadie para ejercer el asunto de la revocación de mandato. En una elección se gana por votos. Claro. Entonces, una revocación de mandato, precisamente esta reelección, si va a otra nueva elección, pues están diciendo si está haciendo bien las cosas o no está haciendo bien las cosas. Con tarjeta Soriana, Eduardo. Y en la cuestión de con tarjeta Soriana, con compra de votos. En el Estado de México se salva el voto. Y en la cuestión de fiscalización, el problema es de capacitar y que se capaciten los partidos políticos. Mira, la cuestión de las multas, y los que estamos aquí lo saben, en el Instituto Electoral, muchas son porque no tienen gente capaz en llevarle las cuentas. El propio Zambrano lo dijo al proceso. No sabemos hacer cuentas. La voz de Zambrano no es la voz de todos los partidos. La voz de un dirigente nacional que diga que no sabe hacer cuentas. Zambrano, para los que nos están viendo, gente capaz para que se hagan buenas cuentas. Bueno, Zambrano, para quien nos está viendo, es el presidente nacional del PRD. Horacio, te escuchamos. Seamos claros. El problema no es que exista fiscalización, que exista transparencia. El problema está los subterfugios que usan para rendir cuentas. Y pongo un ejemplo muy claro. En el proceso federal pasado se sanciona a 3 partidos en coalición por exceso de gastos de campaña que nada tiene que ver con el Estadio Azteca. Nada más que, bien dice el representante del Revolucionario Institucional, ellos tuvieron contadores más mañosos. Claro. Porque lo prorratearon entre 300 y ahí fue un cierre de campaña de un solo actor. A fin de cuentas, son trapacerías. Se dice, no están de acuerdo con nada. No es que no estemos de acuerdo con nada. Los consejeros merecen ser seleccionados de la academia, del origen real de la representación social. Estamos hablando de que esto viene desde el 94 y yo les pudiera decir que en el 94, en esa ciudadanización, uno de los actores más importantes de Acción Nacional era consejero ciudadano representando a la sociedad y después fue senador y después fue aspirante a presidente de la República y secretario de Gobernador. Y si no, estoy por eso poniendo un ejemplo. No, entonces, ¿dónde está la ciudadanización? ¿Dónde está la ciudadanización? Entonces, no digamos que no nos conforma. Gracias, Horacio. Es lo mismo. Vamos ahora con en Edgar. La fiscalización. Edgar. Yo creo que sí es importante la fiscalización, pero lo más importante es que la ciudadanía la conozca, que conozca realmente cómo funciona, qué es lo que se le trata de decir a la ciudadanía con la fiscalización, a dónde van sus recursos, qué se hace con ellos. ¿Qué están haciendo los presidentes municipales con los recursos? Eso es lo que realmente interesa de la fiscalización. A todos los partidos nos han sancionado. A nadie nos gusta que nos sancionen, pero así funciona la fiscalización, Lupita. Luis Antonio. Yo podría presumir en esta mesa que mi partido ha sido el partido menos multado. También por un sistema inequitativo en el que tenemos. Nosotros recibimos recursos de manera equitativa al 30% y el 70% es ponderación de votos. Ese es uno de los pisos que coincido perfectamente con Horacio Jiménez en el sentido de que la cancha no es tan pareja para ir a los alcances que estamos llegando en algunos temas. En el ámbito de la fiscalización yo creo que va vinculado o lleva correlación con un tema fundamental, que es el de la transparencia y los portales abiertos de los institutos de interés público, llamados partidos políticos, para tener cuánto recibimos, cómo lo gastamos, qué damos en comodato, qué no damos en comodato, y ese es un elemento que tendrá que ser de cara a la ciudadanía. La ciudadanía en México ahora es más exigente y la ciudadanía quiere saber en qué se usan los recursos públicos.
Pero eso ya Creo lo que la tenemos, fiscalización diputado. tendrá... Pero eso ya lo teníamos antes de la reforma electoral. Y le comento lo siguiente, mi partido, en el Estado. Mi partido acaba de responder al Instituto Electoral del Estado de México 3 solicitudes de transparencia en donde nos están requiriendo si las personas que militan y que aportan al Partido de la Revolución Democrática, cuánto aportan, de qué manera lo aportan y cómo lo aportaron y para qué. Pero eso sí lo tenemos. Eso nos toca a todos los partidos. Nada más que no se eso nos toca a todos los partidos. A todos nos toca. Sin embargo, hay quien paga nómina, dice que es nómina y mantiene un harem, ¿no? O sea, el tema es... Bueno, ahí sí, nosotros no sabemos. El tema es... Pues que nos dé la información aquí. El tema de la fiscalización el día de hoy es que tiene un cambio completo en como lo conocíamos en el Estado. No se logró. Ese es un tema de fondo. A ver, lo que se quería era que hubiese una fiscalización en línea. Era una fiscalización en línea y no se logró la fiscalización en línea. El Instituto Nacional Electoral, el día de hoy, por reforma constitucional y legal, absorbe todo lo que es el ámbito de fiscalización de las entidades federativas. Juan Carlos, es lo que yo digo que una reforma de fobia propiciada por el PAN y por ustedes nos lleva a estos retrocesos. Gracias, Luis Antonio. No. Juan Carlos. Pues yo simplemente diría, el asunto de fiscalización y se nos está tachando de que nosotros no estábamos de acuerdo. Pues precisamente, si aquí en el Estado se hacía, según ustedes, muy bien, pues simplemente lo que queremos es que se haga en todo el país. Solo que sea alguien más. Pero no se pusieron las mismas reglas. Nosotros también. Pero no se pusieron las mismas reglas. No se avanzó igual. Hay informe trimestral. Ahí ustedes hubieran podido proponer y no lo hicieron. ¿Qué hacemos? Es informe trimestral aquí. El voto se resolvió en 3 grupos parlamentarios. La decisión fue... Pues no lo creo. Ya dijeron aquí es un acto de fe, es un hecho. El Verde votó a favor en la Cámara Federal. Una aclaración para Agustín y después vamos con Norberto. Con la reforma se desplegará un sistema informático que contará con dispositivos de seguridad y permitirá los asientos contables en línea. Así se aprobó, ¿eh? Ok, ¿y dónde está el acceso a la ciudadanía? Un mundo maravilloso. No, ¿dónde está el acceso a la ciudadanía? ¿Dónde dice ahí que la ciudadanía tendrá capacidad para acceder a esos informes? ¡Eso en línea! A ver, no es cierto, ¿no? Y te lo voy a demostrar. El modelo de fiscalización que tienen aprobado, Eduardo, lo único que está estipulando es de que el instituto tendrá, el Consejo General, al Consejo General se le deberá entregar la información de los contratos que se celebran durante las precampañas y campañas. Creo que eso es lo que realmente trató de avanzar en lo que inicialmente se había propuesto, ¿no? Pero fiscalización en línea no hay, Eduardo, no va a haber. Norberto, sí, vamos con Norberto primero. Yo considero, voy a decir muy simple, y en los términos futboleros, ¿verdad? Que si el árbitro... Ya que estamos tan de buenas, ya que estamos tan de moda, y tan de buenas. El árbitro debe ser un ente totalmente imparcial, ¿sí? Si el árbitro obedece a los intereses de la FIFA, miren, no va a servir de nada esta situación. Por eso amo el fútbol llanero. Sí, la verdad, donde no hay intereses. Es decir, si nosotros tenemos que devolverle, lo que nosotros tenemos que hacer es informarle qué es lo que recibimos y qué gastamos. Punto. Pero ¿a quién? A un órgano que sea más ciudadano, más autónomo. Discúlpenme, aquí volvemos a caer en la trampa. Volvemos a caer en la trampa. Dime cómo quieres elegirlo. Sí, o sea, que no sean los ciudadanos que vengan de la academia y que no tengamos que ver los partidos. Está bien, porque estamos siempre están abiertas. Pueden participar cualquiera. Sí, pero no va a entrar cualquiera. Pueden participar cualquiera, pero no va a entrar cualquiera. Pero no entra Yo siempre digo, denle una solución que sea viable, diga. Que no se meta. El nombramiento de los consejeros la más rápida. Quitarle las manos es muy simple. Y estoy de acuerdo con la alianza. A ver, si hablan todos al mismo tiempo, nuestros amigos del auditorio no van a entender nada. A ver, vamos con Eduardo primero. Estamos todos de acuerdo que quieren la solución, que saquen las manos. A ver, aquí es. ¿Quieres votación? Lo votamos. Ok, que saquen. Dice Horacio. Ya todos de acuerdo, saquen las manos. Que saquen las manos. Que las saquen ¿quiénes? Ustedes. A ver, ¿quiénes quién? ¿Los partidos? No, en eso. A ver, los partidos tradicionales del siglo pasado. Perdóname. Se emite una convocatoria que emite el Congreso. Ahora los magistrados los van a escoger en el Senado. Se emite una y está abierta para que todos asistan. Y al final de cuentas salen y los deciden los diputados o los magistrados, los senadores. Diputados donde están representados ustedes también. Sí, ahora, dime la alternativa. Dime
Una solución. ¿Cómo le ¿Quién llamaban quieres el que siglo lo pasado los ¿Nos acuerdos quieres de escoger? Bucareli? ¿Quieres escoger? No, Eduardo, es que Por mira, favor. digo, hablemos claro, y por eso la ciudadanía se queja tanto de nosotros como partidos políticos. Hablemoslo claro. Sí puede participar todos, dice Horacio, sí, pero no llegan todos, cierto, nada más llegan 55. Y de esos 55 solamente son elegidos. ¿En dónde son elegidos realmente los últimos que pasaron al INE? En la Junta de Coordinación Política. En Bucareli, ni siquiera en la Junta de Coordinación Política. Ustedes, los diputados federales, están en ese filtro. Pero además, sí, Horacio, sí, Eduardo, perdón, son compadres. Digo, si no ejercen su derecho sus diputados de estar en las sesiones, no, sí, por de estar en las reuniones de trabajo. A ver, Eduardo, sí ejercemos pero los acuerdos la facultad metaconstitucionales lo rebasan, por favor. No, pero a ver. Un claro ejemplo. Luis Antonio, vamos a darle la palabra a Luis Antonio. Pero entonces, regresamos con Juan Carlos. A ver, estamos viendo Luis en Antonio. esta reforma electoral, como cualquier reforma es perfectible. Claro. Me decían hace un momento, falta. ¿tú votaste a favor? Sí, porque también tiene muchos Traías esa insumos espinita clavada, positivos. Tiene muchos insumos ¿Espinita? positivos. Sí. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo aquí? Cuando una reforma político-electoral, constitucional, legal, y el jueves pasado, en un periodo extraordinario, se van vulnerando temas por fobias, nos demuestra una cosa, que hay algún partido, en este caso Acción Nacional, que para los procesos electorales ha sido tal el condicionamiento que quiere ser, en términos futboleros, el futbolista, el dueño de la pelota, el árbitro, el juez de línea. Y si no le parece la norma, agarra su pelota y se va. Eso es lo que nos está haciendo mermar mucho del objetivo central que tenía esta reforma político-electoral. Se empieza a descarrilar por inconformidades o por chantajes de un solo partido político. Ese es un tema de fondo, porque en el ámbito de fiscalización yo lo que sí señalo es, en el Estado tenemos una merma, en otras entidades federativas podrá haber ganancia. Nosotros íbamos más avanzada que en la propia federación. En muchos temas hemos estado más avanzados. La última reforma constitucional del Estado de México nos regresa al referente de los usos y costumbres. Sí. A ver, es tan regresiva que regresa del tema de regresión, del tema de retraso. Me gustaría saber qué piensan ustedes de esta atracción de las elecciones, en qué momento, cómo se va a hacer todo esto, que también la gente dice, bueno, pues si tenemos un instituto electoral, ¿en qué momento se va a aprobar que el Instituto Nacional Electoral atraiga una elección? A ver, Eduardo. A ver, yo estoy plenamente convencido. Aquí halagan y alaban mucho y se defiende mucho la autonomía constitucional y que deben ser los integrantes y los consejeros del INE. Pero a mí me queda completamente seguro que en el Estado los primeros que se van a quejar son todos los partidos políticos y esta elección, que es cuando interviene el Instituto Nacional Electoral, pues la va a traer. Porque al final de cuentas va a haber las clásicas quejas de todo. Pero o sea, yo diría, van a volver a tocar con dedos cargados. Yo lo que te diré es, y estamos en un tema de un documento que es una reforma, pero ahora el rito mayor, y es lo que hablamos de muchas cosas que faltan y que estamos hablando y que todavía no sabemos, es crear los consensos para las leyes secundarias. Pero Eduardo, no se hace. A ver, leyes secundarias que todavía faltan cuántos días, faltan 7 días. Si las leyes secundarias no hay consenso y no se aprueban, una reforma política queda en un simple documento. Pero se tiene que aprobar porque faltan 7 días. Sí, pero Eduardo, ¿cómo compone consenso con tus mayorías? Sí, a ver, Horacio, rápidamente, nos han está acabando el estado tiempo. machacando aquí. Es que ustedes también participan. Y pongo un ejemplo. Esto que hablaba yo, de regresar a los usos y costumbres, que además en muchos casos son violatorios de las garantías individuales y de las garantías fundamentales, 13 diputados, aquí tenemos a uno, hablaron de que esto era regresivo, era absurdo. ¿Y qué hizo la mayoría en la legislatura? Lo votaron a favor y lo insertaron en la Constitución. Entonces no hablemos de que hay facultad de participación cuando está cerrada y negada la puerta. A ver, les voy a pedir una cosa, se nos acaba el tiempo, 30 segundos por cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Juan Carlos. Ok, pues yo de alguna forma considero que lo que se ha avanzado pues con esta nueva normatividad nos va a permitir tener elecciones pues obviamente más claras, más transparentes. Yo agradezco, la verdad, los comentarios que hace el diputado respecto a que el Partido Acción Nacional ha estado influyendo de manera importante en muchas decisiones, en fin, pero bueno, pues quiero decirle que esa es la parte, obviamente, que tenemos que ejercer nosotros, de acuerdo a que somos la segunda fuerza a nivel nacional. Muy bien. Y también decirle que pues él hoy se inconforma con varias situaciones, pero su partido ha votado muchas cosas junto con el PRI. Gracias. 30 segundos, por favor, Eduardo. Para mí esta reforma electoral, Lupita, es un cambio de fondo en el sistema político mexicano.
Sí hay un gran reto con las leyes secundarias. Avanzó, no hay una reforma perfecta, pero no solo hablamos de fiscalización, se trató la elección de consejeros, los porcentajes, la reelección consecutiva y también el servicio electoral profesional, la demarcación. Todos estos temas se abarcaron. Entonces, para mí, esta reforma es de veras un cambio de fondo en el sistema político, siempre y cuando haya los consensos de los diputados y senadores para llegar a las leyes secundarias, si no es un simple documento. Agustín, 30 segundos. Sí, mira, es lamentable reconocer que esta reforma político-electoral sigue sin darles respuestas a los ciudadanos. Eso es lamentable y eso sí lo queremos reconocer. Hicimos lo posible, ¿no? Tratamos de influenciar lo que más se pudo a nivel federal, ¿no? Con el propósito de que pudiera haber más canales. No se logró. ¿Por qué? Pues porque hay una mayoría. Se dice que participamos de las decisiones, pero bueno, PRI, Verde y Nueva Alianza en el Congreso de la Unión hacen una mayoría calificada que permite que puedan votar cualquier reforma que ellos quieran, ¿no? Sin que podamos nosotros podamos meter una sola cosa. Y aquí a nivel local, Lupita, tratamos de hacer también lo posible, evitar la reelección, evitar varias cosas. La mayoría del PRI, Verde y Nueva Alianza no lo permitieron. Entonces las mayorías por encima de los otros. Norberto, 30 segundos. Gracias, Lupita. Primero que nada, creo que esta reforma no satisface las aspiraciones de la ciudadanía, que es lo más importante. En segunda, creo que obedece más bien a una situación de un acuerdo popular en el cual tú me das y si no camino. Es una regresión totalmente en muchos temas. En el tema de la reelección creo que merece un comentario muy a fondo. El país no está para la reelección. Los priistas lo reconocen ampliamente que no está para la reelección, ya que incluso en su mismo sistema les va a crear un tráfico terrible, pero además existen indicios de que hay muchos lugares donde el narco se ha infiltrado en los gobiernos. Imaginémonos cuando concedamos la reelección. Es decir, el país no está para la reelección, es una total aberración desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Creo que esta reforma, como bien lo mencionó el diputado Roldán, tiene muchas cosas positivas, pero también hay muchas cosas que hay que mejorar. Digo, en el Estado de México, yo creo que, como dice Agustín, íbamos muy avanzados en el tema de la fiscalización. Ahora se va a ir al INE. Tenemos que seguir trabajando, multiplicar esfuerzos y adaptarnos a las nuevas y esperar, sobre todo, la reforma que venga ahorita en el Estado de México. Horacio, 30 segundos. Muy rápido. Tenemos la reelección amplia contra la imposibilidad de los ciudadanos de ser candidatos independientes. Esto es producto de algo que le han llamado elegantemente, y me reservo el nombre para el final, es una partidocracia. Es un acuerdo de tres en beneficio de tres. Mejor lo hubieran aplicado en la ley de que nada más ellos quieren quedarse tratando de representar a la sociedad, porque me da mucho gusto que don Eduardo Bernal ahora habla que para él y no a nombre de la sociedad tutelándola. Por último, yo les diría que esta partidocracia, que no es más que un Estado totalitarista buscado por los tres partidos tradicionales del siglo pasado, nosotros le llamamos así, partidocracia, ellos le llaman Pacto por México. Luis Antonio. Muchas gracias. Primero señalaría que, reitero lo que dijimos al principio, creo que no es una reforma de una nueva generación, sino un segundo piso que se le monta a las reformas electorales. Creo, como lo dije hace un momento, tiene grandes avances que convocan, pero tiene temas preocupantes al interior de las entidades federativas, máxime una como la nuestra. Creo que se puede vulnerar mucho los grandes avances en materia de fiscalización, en materia del propio desarrollo del proceso que ya teníamos en la entidad, porque ahora tenemos al Instituto Nacional Electoral como el órgano rector. Hablabas de la atracción, no nada más es la atracción, es atracción, asunción o delegación. Así es. Una atracción en cuanto a los factores sociales que sean complicados o riesgo social. La asunción cuando en una particularidad se monta. Y la tercera, lo que delega. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues aquí nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Que la pase muy bien. Buenas noches.